para las personas que vienen por primera vez y no tengo el gusto, sí es importante compartirles quiénes somos y qué hacemos. Primero que nada, bienvenidos, chavos. Somos un grupo de personas que estamos convencidos que la Biblia es la palabra de Dios, pero no desde una perspectiva de porque me lo dijeron, sino porque la Biblia en sí misma se puede ir estudiando y se puede ir corroborando a través de la historia cómo Dios ha preservado su palabra para que al día de hoy podamos saber exactamente lo que dijo hace 2000 años y hace 4000 años. Y bueno, yo siempre les he dicho a quienes conozco por primera vez que yo les podría dar con todo respeto argumentos científicos, arqueológicos, hasta gramaticales, de por qué es la palabra de Dios. Pero siempre le digo a la gente que para mí la evidencia más fuerte de que es la palabra de Dios es su poder transformador de vidas. Uno al venir a la palabra de Dios empieza a ver cómo el amor de Dios va transformando la vida de las personas, les va mostrando un propósito, como ese Dios que en su momento las personas decían, bueno, ¿quién es ese Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo puedo agradar? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo es amparado por Dios? Porque a fin de cuentas las personas queremos, hazte un poquito porque estás tapando a la señora, a fin de cuentas creo que llega un punto donde la conciencia nos pide, nos demanda responsabilizarnos de nuestros actos. Y como siempre he dicho, si la conciencia es fuerte, si la conciencia tiene voz, cuánto no más aquel que la puso ahí. Si la voz tiene ese poder de incomodarte, de decirte no, Rubén, no, don Eliseo, no, Adriana, no, Alma, pero no tiene el poder para detenerte las manos, pues tiene el poder para quitarte la tranquilidad. Bueno, esa voz la puso Dios ahí. Es lo que la Biblia le llama la imagen de Dios en nosotros. Es esa conciencia de que ¿quién le dijo al niño que está en la cuna, que quiere que lo carguen, ponerse a gritar, a berrinchear, y lo cargas pensando que está enfermo y resulta que no es cierto, que el niño ya se quedó calladito? ¿Quién le enseñó a comunicarse de esa manera? Que empieza desde bebés, empiezan a chantajear a los papás. Mi esposo y yo tenemos una historia donde a mí siempre me decían, déjalo llorar en la cuna, déjalo llorar, porque es puro. Y nos costó jalones de greñas de mi esposa y yo, porque yo le decía, sí, ella me decía, no, mal padre. Y un día le dejamos llorar 15 minutos y andaba rasgándose las vestiduras de mi esposa. No puedo más, y fue, lo cargó y se quedó callado. ¿Ves? Mañana lo intentamos otra vez. Media hora. No, ahora sí tiene algo, pobrecito. Y lo carga y se queda callado. ¿Ves? Mañana 45. Y otra vez al 46. No, se está muriendo como torito, ¿no? Torito. Y lo carga y nada, ¿no? Le dije, es puro chantaje. Es puro chantaje. A la siguiente le dije, me tienes que creer. Y es 1 hora llorando a Abraham. 1 hora llorando a Abraham. Jamás volvió a llorar. Dijo, no, aquí no, esta no me la compran ya aquí. No funciona. Y entonces nos damos cuenta que dice la Biblia que desde pequeños el corazón del hombre busca sus intereses, busca hacer su voluntad. Por eso los padres somos quienes tenemos que guiar a los hijos a que conozcan a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que si instruyes al niño en el camino, cuando sea grande, no se apartará de él. Pero ¿qué pasa cuando nosotros los padres no conocemos lo que Dios quiere? Pues ¿qué le vamos a ofrecer al niño? Me decía una conocida, yo quiero que mi hijo pruebe de todo, me decía.
y así que él decida. No, qué tragedia. Qué tragedia. ¿Qué necesidad tenemos de llegar a nuestra vida hoy en día con tantos golpes, sufrimientos, desesperaciones, desesperanzas por no conocer la verdad? ¿Cuántas veces nos ha roto el corazón ilusiones falsas, líderes falsos, o lo que yo creía que era lo correcto resultó que no era lo correcto, o resulta que lo que siempre he hecho no me tiene feliz? Porque es bien curioso. Yo conozco mucha gente que no, es que yo hago lo que hago y me va muy bien y esto y el otro, y de repente te das cuenta que están metidos en drogas o que quieren suicidarse porque era una felicidad ficticia. Y nosotros hemos visto a través de la palabra de Dios que Dios tiene un propósito tan hermoso que tiene que ver con una relación personal. Sí, qué bueno que habemos varios aquí, pero dice Dios, no, vente, vamos, ven Marisol, vamos a platicar tú y yo. A ver, don Eliseo, yo tengo algo contigo. Y Dios quiere hacer eso con nosotros, no importa la edad. Ahorita en estos momentos una hermana que viene a este grupo está enterrando a su mami, y gracias a Dios pudo hablarle del Evangelio y compartir la palabra del Señor. Pero es bien importante también entender que los padres tenemos la obligación de llevar a los hijos a la verdad. No lo que yo creo, no lo que yo pienso, sino lo que Dios dice. ¿Por qué es importante eso? Bueno, porque nosotros somos finitos, Dios es infinito, Dios es todopoderoso. Y Dios, así como cuando las madres le dicen, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cómo se llama? ¿El más chiquito? Vianey. Como tú, Vianey. Sí. Y Vianey, barre. ¿Por qué de barre? Porque soy tu madre. ¿No? Bueno, así somos irracionales, ¿no? Dios dice, quiero que hagas lo que yo te digo porque yo cuido de ti. Porque nada de lo que yo te pido es para tu mal. Pero es que lo que tú me pides, Dios, no me conviene. Es que tú ves el momento ahorita. Yo estoy viendo futuro. Porque lo que siembras hoy, lo vas a cosechar mañana. Y siempre le he dicho al grupo que algo que Dios ha demostrado en su palabra es que Dios te perdona los pecados, pero no levanta tu cosecha. No levanta tu cosecha. Porque es en la cosecha donde aprendes a valorar y decir, ahora entiendo lo que Dios quiere decirme. Y para eso vamos a ver Mateo. Quienes no sepan, que vienen por primera vez, nosotros estudiamos la Biblia versículo a versículo. No abrimos temas porque creemos que la Biblia es hermosa y por sí misma se explica. Y ahorita vamos en Mateo 9. Quienes tengan su Biblia, pueden abrir Mateo. Y es una parte hermosa donde Mateo va pasando. Quienes no... yo lo voy a leer, no se preocupen, mire. Quienes han venido a los estudios nos hemos dado cuenta cómo Mateo es un apóstol que está interesado en mostrar la vida de Jesucristo desde una perspectiva de Cristo mismo. Mateo no está escrito de una forma cronológica, ya lo hemos dicho varias veces. O sea, no está escribiendo día 1, día 2, día 3, no. Está escribiendo de una forma temática, y curiosamente vamos a aprender algo muy bonito de Mateo. Resulta que Jesucristo empieza con la genealogía, después empieza con el sermón del monte, donde Jesucristo habla de las bienaventuranzas, que donde Cristo promete bienaventuranzas a personas que hagan ciertas cosas, porque el reino de Dios se maneja y se gobierna desde una perspectiva de Dios, no de los hombres. Los hombres, dice la Biblia, que no hay autoridad que no sea puesta de parte de Dios, pero que el hombre, teniendo poder, no honra a Dios, de eso va a entregar cuentas.
Nos quejamos de un país corrupto, nos quejamos de un país problemático. Es verdad, es cierto. Pero nosotros, dice la Biblia, hay de aquel que cae en manos de un Dios vivo. Y de verdad yo lamento mucho por esas autoridades que Dios ha puesto, que les ha dado la oportunidad y que han deshonrado su puesto. Pero también llámense gerentes, llámense dueños, llámense directores, lo que sea. Todos los puestos que Dios te da son para que lo honres. Son para que la gente diga, yo hago las cosas para que veas lo que Dios quiere. Y eso es lo que son las bienaventuranzas. Posteriormente Jesucristo empieza a mostrar su poder a través de controlar a la naturaleza, de sacar demonios. Y por último llega un punto, lo vimos en la clase pasada, donde Jesucristo empieza a mostrar que es el Hijo de Dios perdonando pecados. Y esa es la parte más hermosa, porque Jesucristo empieza a decir, ok, yo sé que lo que necesita Vianney es esto. Perdón, yo sé que Vianney quiere esto, pero eso es lo que necesitas. Y es como se acerca Dios a nosotros. Dios se acerca a nosotros con una sola intención: darnos no lo que merecemos, porque merecemos una tunda, sino lo que necesitamos. Y entonces, en ese andar, ahora Mateo le da un giro y ahora habla Mateo de cómo Dios lo llama a Mateo a ser su discípulo y posteriormente se convierte en uno de sus apóstoles. Dice Mateo capítulo 9. Vamos a leer la versión esta historia, desde la perspectiva de Mateo, la perspectiva del apóstol de Marcos y de Lucas. Dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo. Recordemos que este evangelio, lo escribe Mateo. Ahora, es decir, está hablando del mismo. Pasando Jesús de allí, vio un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y Jesucristo entonces lanza el propósito real de su venida al mundo. ¿Cuál es su propósito por el cual vino al mundo? Mireya, ¿cuál es el propósito por el cual Cristo vino al mundo? A morir por los pecados. Dice el versículo 9. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque he venido a llamar a los justos, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Vamos a otra vez al versículo 9 y entonces vamos a ver qué era Mateo. ¿Cuál era el oficio de Mateo? ¿Se acuerdan o saben? El que cobraba los impuestos. Mateo era un recaudador de impuestos. Pero en ese tiempo Israel era gobernado por los romanos. ¿Y qué hicieron los romanos? Bueno, los romanos cuando estaba Jesucristo, cuando el pueblo de Israel era teocrático, o sea, gobernado por Dios, él había puesto las leyes. Pero cuando llegan los romanos, dicen, ¿saben qué? Como son una colonia nuestra, van a empezar a pagar impuestos. Pero resulta que la ley en ese entonces se manejaba por concesiones. Es decir, a ver, necesitamos cobrarle impuestos a Israel, a Judá, a todas las... ¿Y qué es lo que pasaba? Decían,
¿a quién contratamos? Y contrataban a puros judíos para que le cobraran a los judíos. Pero, ¿qué era lo que hacían? Bueno, le decían, mira, tú cóbrame los impuestos y no me importa lo que hagas, yo necesito que tú al año me des 10 pesos. Si sacas más, es para ti. Y entonces era gente odiada. ¿Por qué? Porque recordemos que Jesucristo les decía, cobren lo justo, porque les cobraban de más. Ahorita vamos a ver unos versículos sobre eso. Y entonces, ser un recaudador de impuestos era ser la persona más odiada del pueblo, pero aparte, para los judíos, era una traición. Y al ser una traición, no se les permitía entrar a las sinagogas a ellos. Entonces era así un total, si quisiéramos compararlo, era como en los tiempos de Hitler, hacerse alemán. Un judío hacerse alemán y entregar a los judíos a los hornos. Así era de mal visto. Decía, porque estás sirviendo al Dios de los romanos, porque recordemos que en ese entonces los gobernantes, los faraones, los emperadores se consideraban dioses, con D minúscula. Entonces era un aspecto de verdad más cultural que lo que pasa hoy en día. Pues vamos al SAT y no pensamos en Peña Nieto, ni pensamos en el PRI, ni pensamos... Es algo que ya estuvo el PAN y igual cobraron impuestos y no lo hacemos así aquí. En aquel entonces sí era un aspecto cultural. Era un aspecto que pasaba porque tú nos estás traicionando. Entonces Mateo era odiado. Era odiado. Pero resulta que a pesar de que no iba a la sinagoga, la Biblia enseña que Mateo conocía todo el Antiguo Testamento. Porque es el libro que más habla de esto sucedió para que se cumpliera lo que el profeta dijo. ¿A dónde voy con esto? Que no importa el oficio que tengas, la profesión que tengas, tu obligación es conocer a Dios. No trabajes, no estudies, ya estés en tu casa, ya sea abuela como usted, padre como yo. Nuestra obligación es conocer la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que sucedía? Bueno, vean lo que dice el versículo 9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos. ¿Dónde lo agarró? En su trabajo. Y le dijo, sígueme. Quienes han venido a los estudios, Jesucristo era de palabras absolutas. Cuando reprende a la tormenta, la reprende y ésta se calma. Cuando sale los demonios de Gadareno, le dice, salgan los demonios. Cuando quería que alguien lo siguiera, le dijo, sígueme. Y entonces Mateo se levantó y le siguió. Ahora vamos a Marcos, capítulo 2, la misma historia, con los argumentos de Marcos. Marcos 2, 13. Después volvió a salir al mar, Jesucristo, está hablando de él, y toda la gente venía a él. Marcos 2:12, perdón. ¿12? Ahora estamos en el 13. Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y le enseñaba. Y al pasar vio a Leví. La Biblia nos enseña que aquí Marcos le llama Leví a Mateo. Era una costumbre de los judíos tener dos nombres. Pero en este caso es bien interesante y quería llegar aquí. De verdad, ojalá sigan viniendo, va a ser una linda oportunidad para conocer muchas cosas. ¿En qué tenían que trabajar los levitas? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era el trabajo de los levitas? Sí. Ellos en aquel entonces había 12 tribus de Israel. Y había una tribu que se dedicaba al servicio de Dios. Y era la tribu de Leví.
Entonces, resulta que Mateo, en lugar de estar sirviendo a Dios, estaba sirviendo al Imperio Romano. ¿Por qué? Porque la Biblia decía que todos los levitas solamente se podían dedicar al servicio a Dios. Mateo dijo no, porque eso no me deja dinero. Y se fue a donde estaba el dinero. Y de verdad, ¿cuántas veces no estamos así las personas, renunciando hasta a nuestros principios para ganar más dinero? Bueno, este hombre estaba renunciando a un oficio que no escogió él, porque generaciones anteriores dijo Dios, esta tribu la apartaré para mí. Y ellos se apartaron de él. Versículo 14. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, ya nos da un poquito más de información, el papá de Mateo. Bueno, Mateo tenía dos nombres, Leví y Mateo, y tenía un hijo que se llamaba Alfeo. Su papá se llamaba Alfeo. Estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, ¿qué fue lo que hizo Mateo? Lo invita a Jesucristo a su casa. Y entonces dice, aconteció que estando Jesús en la mesa, en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Vean lo que dice el versículo 16. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y los pecadores? Los escribas y los fariseos eran dos grupos que eran los encargados de cuidar todo lo que la Biblia decía. Los escribas, hay dos grupos, escribas y fariseos. Los escribas se dedicaban únicamente a una cosa. Era un oficio, una cosa, que era, Evangelina, está bien, transcribir. Su trabajo único era transcribir las Sagradas Escrituras. No tenían otro oficio. Pero, ese es otro argumento de la pureza de la Biblia, llegaban y estaban escribiendo y se equivocaban y no corregían. Tenían que quemar todo el papiro. Ahí no era de borrón y le encimo, no. Y era la manera de conservar la pureza de las Sagradas Escrituras. Entonces, ellos, ¿qué era lo que pasaba? No solamente la transcribían, sino que eran los que ayudaban a la interpretación. Oye, aquí dice esto, sí quiere decir esto. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Estos hombres, y les voy a compartir una frase muy hermosa que acabo de aprender hoy. Y los fariseos eran los encargados de observar la ley. A ver, don Eliseo, esto que usted está haciendo no está bien. Usted está violando esta ley. ¿Qué fue lo que sucedió con el paso del tiempo? Estas personas se ensoberbecieron. Entonces eran pues yo soy el que sé. Tú no sabes, yo sí sé. ¿Y qué es lo que pasa cuando las personas alejamos el corazón del cerebro? Nos hacemos duros. Y la palabra de Dios es compasiva. La palabra de Dios es amorosa. La palabra de Dios es esta que te quiere transformar con la única intención de que digas, amo obedecerte. ¿Cuántas veces los hijos no les decimos que hagan algo y lo hacen de malas? Pero te obedecen, pero de malas. ¿Por qué? Porque para ellos es tu autoridad la que no les gusta.
Y entonces, cuando empiezan ellos a obedecer y a hacer lo que tú les dices de una manera amorosa, es porque lo escucharon amorosamente. Y es lo que quería Dios. Dios decía, no mates, no matarás. ¿Pero por qué no voy a matar? Bueno, porque dice la Biblia que ese hombre está hecho a imagen y semejanza mía. No mentirás. ¿Por qué no voy a mentir, Señor? Porque sostener una mentira es bien difícil. Porque esa te va a llevar a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Siempre le digo a la gente, tenemos que empezar a entender que lo que Dios busca de nosotros es que seamos limpios y santos delante de Él, pero para Él. O sea, yo no voy a mentirle a Marisol, no por ser Marisol solamente, sino porque sé que Dios no quiere que la mienta. Entonces, no es que me frene yo a mentirle, es que no quiero mentirle. Es que me tragué la mentira y dice Dios, pues que te la tragues, a que la digas, es lo mismo. Los fariseos decían, es que este hombre adulteró con la mujer y los cacharon en fornicación y todo, y que fue lo que la mujer dice que iban a apedrear. Y Jesucristo les dice, es que ese no es el problema. El problema es que ustedes están condenando el acto. Pero la Biblia dice que si tú deseas a una mujer en tu corazón, ya adulteraste con ella. Que si tú le deseas el mal a alguien, ya lo mataste. Y entonces Cristo les vino a explicar lo que Dios siempre quiso que entendieran y no quisieron por su duro corazón. Ahí dice no matarás. Dice Cristo, no. Si en tu corazón haces algo así, ya lo mataste. Pero no jale el gatillo. Ya lo querías muerto tú. Entonces, esa es la ética de Dios. Y esa ética no se puede cumplir jamás si no es con la ayuda de Dios. Pero tampoco se podrá lograr si no conocemos lo que Dios quiere. Hoy en día estamos llenos de yo creo, yo pienso, no sé. Y Dios no es así. Dios te dice no hagas esto y haz esto. Y entonces el hombre empieza a tener una calidad de vida agradable a los ojos de Dios cuando obedece a Dios, no cuando quiere obedecer a Dios. No cuando desde su perspectiva dice yo creo que esto agrada a Dios y a lo mejor dice Dios no. Un ejemplo, siempre les he comentado aquí, la Biblia habla de hacer lo bueno y lo correcto, de hacer lo justo y lo recto. Como por ejemplo, cuánta gente no se dedica al mal y roba, mata, secuestra y lleva y compra despensas a su casa y le provee alimento a sus hijos. Eso es lo correcto, sí. El método no, porque él tiene que proveer para su familia, no de esa manera. Entonces, ¿hizo lo correcto? Sí, en la letra, en el corazón no. A los ojos del mundo, oye, qué padre, mira, qué buen padre. El problema es que ese dinero es el fruto del dolor de otras personas. Entonces, ¿puedes hacer lo correcto? Sí, pero no lo recto. Lo recto es trae de comer del fruto de tu trabajo y así les lleves nomás la mitad, pero es el fruto de tu trabajo. Y podrás ver a los ojos a tus hijos y decirles, esto poquito que tenemos es lo que Dios nos dio. Y Dios multiplicará, y así lo hace siempre Dios. Cuidado cuando hagamos lo que el mundo dice, cuando dice que el fin justifica los medios. Para Dios no. Justifica los medios. Para Dios no. Para Dios es hazlo como yo digo y yo me responsabilizo de los resultados. Hazlo como tú quieres y te haces responsable tú. Entonces, llegamos a la escena y entonces Mateo le dice, lo sigue. Se acostumbraba que cuando alguien renunciaba a un trabajo, se hacía una comida. Entonces Mateo hace una comida
Y invita a sus colegas también publicanos y va a Jesucristo. Y entonces llegan los fariseos y los escribas y dicen: oye, espérame, pues, ¿qué hace este hombre con los pecadores? Pues no que es el Hijo de Dios, no que es santo, no que es puro. ¿Qué hace con los pecadores? Y ese es el gran problema. Que ellos, déjenme leer la frase porque me gustó mucho y se la compartí a alguien, sobre los fariseos, y dice: los fariseos eran muy estrictos con los que llamaban pecadores. Eran estrictos. Ey, no hagas eso, Vianney. Ey, don Eliseo. Ey, no lo hagas. Pero eran muy tolerantes con el pecado. Eran estrictos con los pecadores, pero para el pecado de ellos eran muy tolerantes. Y eso es lo que hoy en día, lo digo con vergüenza, lo hacen muchos religiosos. Abusan de las ovejas, abusan de la gente que de buen corazón va a las iglesias, que quieren escuchar la palabra de Dios, que quieren buscar a Dios, y abusan de ellos. Y ellos a veces son, pero hay homosexuales, son drogadictos, son infieles, tienen 2 esposas, tienen 2 casas, y son terribles. Pero ¿qué es lo que hacen? Soy tolerante con mi pecado, pero no con el tuyo. ¿Y cómo le llamaba Jesucristo? ¿Se acuerdan? Hipócritas. Esos son hipócritas. La palabra hipócrita viene del griego, que son las máscaras que usaban en aquel tiempo en el teatro. Era una máscara que se ponían en la hora de actuar en el teatro, y entonces la máscara se le llama hipócrita, porque no era el actor, era la máscara. Entonces él andaba todo el tiempo con la pura máscara. ¿Y qué se puso? Un hipócrita. ¿Por qué? Porque mira, hoy es cirquero y mañana va a ser mago, y pasado mañana va a ser un rico, y pasado mañana un pobre. Es decir, es un actor. Un hipócrita es aquel que tiene una máscara, que no es lo que está diciendo ser. De tal forma que Cristo le llamó sepulcros blanqueados. Tenemos que entender que Jesucristo, una característica de él, siempre fue firme, siempre fue claro, y sobre todo, él no fue tolerante con el pecado. Aquí lo importante es que sepamos que cuando viene a la cena, entonces con Mateo, comienza entonces a compartir con publicanos y con pecadores. Que ojo, la Biblia dice que son pecadores porque está repitiendo la frase de los fariseos. O sea, ellos decían: él tiene que estar sentado con nosotros, no con ellos. Y Jesucristo, de una manera maravillosa, dice: no, es que yo vine a ver a los enfermos, no a los sanos. Pero aquí la pregunta es: entonces había sanos en tiempos de Cristo. Ahora, ¿a qué se refiere? Cristo le está llamando pecadores, enfermos a los pecadores, y sanos a los que se creían que no tenían pecado. Y eso es lo más hermoso de Jesucristo. Él está tan interesado cuando estamos mal y necesitados, que es cuando más viene su misericordia. Y el problema del ser humano es todo lo contrario. Cuando vemos que una persona está en necesidad, porque está pasando por crisis, por una situación dolorosa, el hombre se aleja, porque no quiere compromisos. Y Jesucristo se iba a buscar el alma de las personas, de tal forma de restaurarlas con un solo propósito: que Cristo, lo que le interesaba no era lo que necesitaban, no era lo que merecían, dar lo que merecían, sino lo que necesitaban, que era sanarlos. El problema es qué tan enfermos nos sentimos nosotros, qué tan enfermos nos sentimos para que pedirle a Jesucristo que sea nuestro doctor. ¿O estamos perfectos? Es una respuesta que cada quien tiene que responder. Y que sepan que Jesucristo está a la mesa dispuesto a sanarlos, a sanar el alma. Porque podemos estar sin piernas, sin brazos, sin cabeza, sin cabeza no, con una discapacidad,
y estar completos a los ojos de Dios. Y otros estar caminando y esas piernas los llevaron lejos de Dios. Cuidado cuando oigas la palabra de Dios y no te encuentres con un espejo que te diga, no, sí te necesito, Señor, sí te necesito. Vamos a ver ahora la otra versión, la otra narrativa en Lucas capítulo 5. Lucas 5:27. Mateo, Marcos, Lucas. Y versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Voy a centrarme en dos versículos que dice, versículo 27 y 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. ¿Y qué fue lo que hizo él? Miren, cuando nosotros no hacemos un alto en nuestra vida y no estamos dispuestos a dejar todo por seguir a Dios. ¿Nos oye? Ok, perdón. ¿Sí oye? ¿Usted sí? Ok. Acérquense. Perdón, avísenme. Es que no quiero gritar. Entonces, siempre avísenme, perdone, no. Cuando nosotros no estamos dispuestos a seguir al Señor, pero no como vean, Mateo siguió al Señor basado en algo. ¿En qué? En que fue llamado. Mateo, sígueme. Bueno, el Señor Jesucristo está interesado en cada uno de nosotros, y si nosotros no estamos dispuestos a dejar todo por el Señor, ¿qué significa dejar todo? No estoy hablando de bienes, no estoy hablando de trabajos, no estoy hablando de familia, estoy hablando de renunciar a todo aquello que me aleja de Dios. Es lo que Dios pide. Si vas a dejar algo, dice Dios, deja aquello que te impide acercarte a mí. Oye, Señor, pero déjalo. Porque el hombre siempre va a buscar cualquier pretexto para no estar cerca de Dios. Lo más hermoso de Dios es que, lo veíamos en la clase pasada, Dios no tiene ningún problema en decirte, está bien. Dice la Biblia que cuando fue a Gadara, en 2 capítulos anteriores, va a Gadara, le dicen que se vaya de Gadara. Y Jesucristo se va. Siendo Dios mismo, Él podía imponer su autoridad y decir, no, me quedo. Y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? Porque el Señor jamás va a estar en ningún lugar donde no quiere ser recibido. Punto. Porque Dios nos dio un libre albedrío que nos exige y nos permite y nos capacita para decir, no quiero. Punto. No me interesa, Señor. Yo estoy mejor en lo mío. Y dice Dios, perfecto, no pasa nada.
Pero cuando entendamos que el libre albedrío que Dios nos dio conlleva mucha responsabilidad, ¿por qué? Porque vamos a entregar cuentas de nuestro libre albedrío. Vamos a entregar cuentas de por qué decidiste esto sabiendo que yo no lo quería. Porque el problema no es que yo no sabía. Recuerden que tenemos ese Pepe Grillo llamado conciencia que nos está todo el tiempo ahí diciendo, cuidado. Pero también cuando vienes a la palabra de Dios, la misma palabra te dice lo que va buscando de ti. Y miren, cuando Jesucristo llega al punto final, versículo 32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Vianey, ¿qué entiendes por arrepentimiento? Pues obviamente cuando tengo una acción y al momento pues esa voz de mi conciencia que me dice que Ahora sabes que esa voz es de Dios. Que está mal el tipo de acción que yo haya realizado, y pues ahí es cuando uno siente el arrepentimiento de hacer tal o cual cosa. Pero cuando y cómo se refleja o sea, ok, ya te pasó todo eso por dentro, ¿cómo se refleja eso en tu vida? ¿Cómo lo notaste? ¿Cómo lo haces? Pues te sientes mal. Entonces eso me suena a remordimiento, no a arrepentimiento. El arrepentimiento, en la Biblia el arrepentimiento significa cambiar de dirección. El remordimiento es eso de que, no, si no tenía que haberme comido esta hamburguesa de 3 pisos, écheme 2 burritos más. No, así somos. El arrepentimiento es, iba yo para allá, doy vuelta a 180 grados y ahora camino en dirección contraria. Por eso lo que Cristo dice, no he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. No siéntanse mal de su pecado, no, es abandonen su pecado. Y lo que pide Dios es eso. Dios nos ha mostrado a través de su palabra que no es un tema de, híjole, es que me siento mal, pero lo sigo haciendo. Dice Dios, no. ¿Cómo muestras el arrepentimiento? Si vas para allá, das vuelta y te vienes en sentido contrario. El remordimiento te deja ahí. El arrepentimiento te aleja. Pero te aleja ¿a dónde? Te aleja del pecado y te acerca a Dios. Y eso es lo que Dios busca. Gente que le diga a Dios, Señor, sí, esto que hice estaba mal. Por eso vengo contigo. Por eso vengo ante ti, porque sé que estuve mal. Y ese giro de 180 grados me lleva a Dios. Si no doy el giro, me lleva a mí mismo. Y entonces yo digo, no estaba tan mal. Sí, le contesté feo a mi esposa, pero... ya me acordé. Pero se lo merecía. ¿Me explico? Y entonces dice Dios, no. Ayer hablaba con mi esposa y platicábamos sobre nosotros, la pareja maravillosa que son. Nada, es cierto. De cómo ella, antes de que conociera al Señor, yo ya no estaba enamorado de ella. De hecho, estábamos por divorciarnos. Y platicando con ella ayer le decía, es que yo te dejé de amar por mí. O sea, no que tú me hayas hecho algo. Porque eso es el corazón del hombre, hace eso. No, yo no te amo. Es que si tú no hubieras hecho eso... Vianey, pues yo no te hubiera contestado así. O si tú me hubieras atendido o dado de cenar pero nunca fuiste una esposa para mí, pues ¿cómo no te iba a dejar de amar? Y entonces es lo que hace el hombre, el corazón del hombre y la mujer.
O sea, como tú ya no me amas, como no me cuidabas, pues te fui infiel. Y como tú me hacías esto, pues yo entonces me enojaba y entonces... ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo en la cruz? Le decía ayer a mi esposa. En la cruz le dijo a Dios, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Yo le decía a mi esposa ayer, yo cuando te dejé de amar no era porque hicieras algo. Si yo hubiera buscado pretextos para no amarte, entonces sí, hubiera sido un canalla. Hubiera sido un hipócrita. Simplemente te dejé de amar. Y cuando ella conoce al Señor y se enamora del Señor, me doy cuenta de lo tonto que fui al dejar de amar a mi esposa, y me enamoré otra vez de ella como nunca me había enamorado de ella. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Porque yo en mi tontería, y no hablo de infidelidad ni nada, o sea, hablo de que simplemente se acabó el amor. ¿Por qué? Porque dejé de amarla, porque decidí dejar de amarla, porque dejé de ver a Dios en ella, porque dejé de ver que es la hija de Dios. La Biblia dice que es la niña de los ojos de Dios, que es mi compañera de vida, que es la madre de mi hijo. Y cuando empecé a darme cuenta que todo, dejé de verla a ella para voltearme a ver a mí, y Dios hace todo lo contrario. Dios jamás voltea a verse a Él antes que a nosotros. De tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando nosotros empezamos a decir, yo voy a hacer esto porque pues me trata mal, o mi jefe es exigente y no le voy a echar tantas ganas ahora, y dice Dios, eso está mal. Entonces, es bien bonito cuando delante de Dios te arrepientes de tus pecados, te arrepientes de tu andar. Y yo me di cuenta que la gran mujer que yo tenía a mi lado no era otra cosa que la hija de Dios. Y entonces dije, ahora sé quién es mi suegro. Y entonces empiezas a entender que la tienes que amar, y la tienes que respetar, y la tienes que cuidar. Y entonces Dios empieza a bendecirte, porque dejas de hacer las cosas como tú crees que funcionan a como Dios manda. Siempre les he dicho que Dios solo se va a hacer responsable de lo que Él dijo. Como cuando ustedes compran un jabón para lavar la ropa y dicen, no mezclen ropa de color con ropa blanca, y la mezclan y van a la fábrica y le reclaman, y usted leyó las instrucciones. No, pues ¿qué dice ahí? Que no la mezcle. Okay. Así es con Dios en la vida. Yo te dije, ama a tu esposa, honra a tu esposa, ama a tu hijo, lee la palabra, arrepiéntete, Rubén, y entonces nos sentamos a la mesa. Yo ya estoy sentado, dice el Señor. Todos nosotros tenemos que hacer ese ejercicio con Dios. A ver, Señor, déjame algo en claro. 1. ¿Por qué vino Jesucristo a morir por mí? ¿Por qué tuviste que mandar a tu Hijo? ¿No podías habernos salvado sin que tu Hijo muriera? La Biblia dice que no. La Biblia dice que no, porque Dios instituyó que la paga del pecado es muerte, punto. Dios en su amor decidió que no fueras tú el que pagaras los pecados, sino que los pagara Cristo en la cruz. No es por buenas obras que vamos al cielo. No es qué tan buenas cosas haces, ni qué tan bien lo has hecho, ni a cuántos has ayudado. Porque entonces yo te preguntaría, entonces, ¿por qué murió Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo no anduvo por la vida y dijo, bueno, Adriana, pues sí, mira, la verdad, pórtate bien y yo no muero, dice Cristo? ¿Ya?
No es necesario que yo muera. 12 apóstoles, a ver Pedro, ya viste, ahí están las llaves del reino, pórtate bien, dile al que sigue que se porte bien y todos contentos. No, Cristo tuvo que morir por nuestros pecados. Cristo tuvo que sacrificar su vida, dar su vida por nosotros, pero la gloria de Dios resucita al tercer día, y como Cristo resucitó, todos resucitaremos algún día. Y entonces tenemos que entender que la paga del pecado es muerte, pero esa muerte la dio Jesucristo. La Biblia dice que todas las personas tenemos que aceptar ese regalo de Dios. Oye Rubén, pero ¿y las buenas obras? Las buenas obras tienen que ser el fruto de tu relación con Dios. No el esfuerzo tuyo para llevársela a las manos de Dios y decirle, mira todo lo bueno que hice. Y el problema es todo el desastre que traes atrás. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte, porque Cristo era necesario que muriera y que fuera de Jesucristo no hay salvación. Todo lo que creas, todo lo que te imagines, todo lo que tú desees, si no viene de la Biblia, cuidado, porque está en riesgo tu vida eterna. Nosotros terminamos todo el tiempo los estudios orando al Señor con oración, donde invitamos a las personas a que reconozcan la hermosa obra de Jesucristo, que sepan que Cristo murió por nosotros y de que tarde que temprano un día estaremos delante del Padre y Él hará las preguntas y nos hará solamente una, y es: ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? Y si no tienes esa respuesta en la cual le digas, por la muerte de Cristo en la cruz, la Biblia dice que no seremos salvos, porque es por la gracia y la muerte de Jesucristo que el hombre es salvo, y la gracia se mostró en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día y por tu dulce palabra. Gracias por Mateo. Gracias porque podemos ser muy religiosos como los fariseos, podemos conocer mucha Biblia como los escribas, pero si no te obedecemos, de nada sirve. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te pedimos que perdone nuestros pecados, y de verdad, quienes no conozcan a Cristo como Salvador, yo te pido que aceptes por fe ese regalo que Dios nos dio, que aceptes y reconozcas que solo Él puede salvarte, que la vida eterna le pertenece a Él y que Él es un regalo que Él nos puede dar. Señor, bendice tu palabra y de verdad permítanos enamorarnos de ti de tal forma que lo que hagamos sea por amor y por gusto, que la gente vea que te amamos de tal forma que obedecerte sea una delicia. Por Cristo Jesús. Amén.